Vamos a comenzar a hablar de la clase de ojo. Los ojos de los diferentes animales presentan diferentes formas, pero tienen partes que comparten y que eso es lo que vamos a hablar de su estructura anatómica. Acá tenemos, por ejemplo, no es lo mismo la visión que tienen los carnívoros, cuya visión binocular está más desarrollada, tienen los ojos ubicados rostralmente, son animales que están preparados para cazar, por lo tanto, su adaptación al medio, a nivel también de su visión, es muy importante. Diferentes a los herbívoros, que tienen más desarrollada su visión monocular. Ellos ven con cada ojo hacia lateral, tienen sus ojos ubicados en los laterales de la cabeza. Por lo tanto, pierden la visión hacia rostral y pasan a tener mayor visión a sus alrededores, justamente porque son animales que pueden ser cazados, son animales presa. Lo mismo que en la foto del equino, ven cómo tienen sus ojos dispuestos lateralmente. Este es un esquema para conocer algunas partes del globo ocular que a medida que avancemos en la clase vamos a ir viendo que tiene un polo anterior, un polo posterior, que tiene un eje óptico que está marcado con el 3 que atraviesa los polos, tiene un ecuador marcado con el número 4, equidistante de ambos polos y un meridiano marcado con el 5. Pueden trazarse otros meridianos. Después tenemos con el número 6 el nervio óptico, que es un nervio sensitivo puramente, que va a llevar información rumbo al encéfalo para que el cerebro lo procese y se hagan conscientes lo que el animal está viendo. Además, para que se transformen las sensaciones luminosas en impulsos nerviosos. El ojo consiste en el globo ocular, que es el órgano de la visión, y también tiene anexos el ojo, complementos de protección, que son, los vamos a ver al final de esta clase, las fascias, los músculos oculares, los párpados, las conjuntivas y el aparato lagrimal. Ese globo ocular, el órgano de la visión, está alojado en la órbita junto con muchos de estos anexos del ojo. Acá tenemos una imagen de lo que es la órbita del animal, es lo que está conteniendo al globo ocular y a sus anexos. Hay animales de órbita completa en cuanto a la estructura ósea, que son los animales grandes. Un bovino, un equino, recuerden, el reborde orbitario formado principalmente por el hueso frontal, por el hueso lagrimal, cigomático. Pero había animales que tenían el borde orbitario incompleto, como era el caso del cerdo y los carnívoros. Tenían un ligamento orbitario que terminaba cerrando esta zona. Si tuviéramos que describir el ojo, a pesar de ser muy compleja su estructura, el globo ocular consiste básicamente en una capa de células fotosensibles, es decir, son capaces de traducir estímulos luminosos en impulsos nerviosos. Y además hay un aparato óptico que va a enfocar las imágenes sobre dicha capa. Ya lo vamos a ir viendo cuando hablemos un poquito de la retina, les va a quedar más claro. Los anexos del ojo colaboran con esa función. Protegen al globo ocular, le dan movimiento, como en el caso de los músculos, lo lubrican, como en el caso del aparato lagrimal, regulan la entrada de luz que penetra en su interior, como es el caso de los párpados, y demás funciones. Anatómicamente, el globo ocular es un cuerpo aproximadamente esférico, porque no es bien redondo, sino que está un poco aplanado antero-posteriormente, y tiene 3 túnicas o capas superpuestas. Una va a ser más externa, otra capa va a ser la media y otra va a ser la interna, que contiene en su interior líquidos de distinta consistencia, que ya los vamos a ver, y también una lente o cristalino. En esta parte hay líquido y acá en la parte caudal también hay líquido. Entonces, si nombráramos, hiciéramos un resumen de sus partes externas, tiene un polo anterior y un polo posterior, tiene un ecuador, que es esta línea, tiene meridianos, en este caso el meridiano más importante que pasa por el centro, tiene un eje óptico que conecta el polo anterior con el polo posterior, pero va a haber un eje visual que en realidad es la entrada de la luz que después termina enfocándose caudalmente en la zona donde realmente se van a formar las verdaderas imágenes, ¿sí? Eso es un tema que ustedes van a ver posteriormente en la carrera.
Las túnicas del globo ocular, la masa externa es llamada túnica fibrosa o capa externa, que a su vez se divide en dos, esclerótica y córnea. La masa externa, entonces, es esta parte, formada a su vez por esclerótica, que es la parte blanca del ojo. Si ustedes se pudieran revisar un animal, la parte blanca del ojo, al igual que la del humano, es la esclerótica, y esta parte más rostral es la córnea. Vamos a hablar en detalle de cada una de ellas. Después, si tuviéramos que seguir internamente, la capa que le sigue va a ser la túnica vascular o capa media, que a su vez la túnica vascular tiene tres partes. La coroides, tapizando por dentro la mayor parte de la esclerótica, el cuerpo ciliar, que es esta zona, y el iris. Esas son las tres partes de la túnica vascular. Y después, por último, la capa más interna es la retina. La retina tiene dos porciones, una porción óptica, que es donde realmente están la mayoría de las células nerviosas, y la porción ciega, que ya vamos a hablar, que es una parte más rostral. Vamos a hablar de cada una de ellas. Estas son láminas que les dejo para que impriman, son del libro de Dice, con los nombres y las partes de todo el globo ocular. Hablando de la túnica más externa, vamos a empezar a dar detalles de la esclerótica. Toda la túnica fibrosa, que es la capa externa, protege al globo ocular. Esa esclerótica sirve de protección, también de absorción, tiene senos venosos, por lo tanto habla de absorción, tiene que ver con la regulación también del filtrado del humor acuoso, un líquido que hay, que ya lo vamos a ir viendo, ocupa los 2/3 caudales de la túnica fibrosa. Es toda esta parte, lo blanco del ojo, por lo tanto son los 2/3 caudales. Está poco irrigada, no le llegan tantos vasos sanguíneos. Tiene la presencia de senos de la esclerótica. En esta parte va a haber un desarrollo de senos de la esclerótica. Y posee una serie de membranas que se verían realmente a nivel del microscopio. Una membrana epiescleral, una matriz. Pero hay una zona importante anatómicamente que es el limbo. Limbo significa límite, esclerocorneal, es decir, el límite entre la esclerótica y la córnea. Esa zona es de interés. Lo mismo que el área cribiforme, que está en esta parte, el área cribiforme o cribosa, que se ubica a ventral y caudal. Es la zona de emergencia del nervio óptico, ¿sí? Donde el nervio óptico después termina saliendo, en realidad el nervio óptico se forma en la retina, atraviesa las capas y termina saliendo desde la zona de la esclerótica a nivel de esa área cribiforme. En toda la esclerótica hay determinados lugares donde se van a insertar los músculos oculares. La otra parte de la túnica fibrosa es la córnea. La córnea es el tercio rostral. Esta parte es el tercio rostral de la parte de la capa externa. Es transparente, no contiene vasos sanguíneos, sí abundante inervación, porque duele la córnea, es muy dolorosa. Es convexa hacia rostral, está bañada por las lágrimas externamente y humor acuoso internamente. Es decir, las lágrimas la bañan en esta parte externa y por dentro un líquido que se llama humor acuoso. Presenta histológicamente 5 capas que no son de importancia, no las tienen que conocer ahora en anatomía. Sí las verán cuando cursen histología. Y acá tienen la curvatura de una córnea canina, ¿sí? Así se ve. Es cóncava si la miráramos desde adentro y es convexa hacia afuera. Convexa hacia rostral. Si pasamos a la túnica vascular o capa media, se compone principalmente de vasos sanguíneos y de músculo liso. Por eso se encarga de la nutrición del globo y de regular la forma del cristalino y el tamaño de la pupila. Ya vamos a ver sus diferentes partes, pero lo más importante es que está muy irrigada, presenta muchos vasos sanguíneos y músculo liso. De esta túnica vascular tenemos que conocer, dijimos, 3 partes. La coroides,
se ve dibujada así, siempre como si fuera un enrejado por la gran cantidad de vasos sanguíneos que tiene. La coroides es la mayor parte, se ubica entre la esclerótica y la parte óptica de la retina. Está tapizando la esclerótica por dentro y en ella dijimos que transitan vasos sanguíneos, que son ramas de las arterias ciliares, que lo vamos a ver al final de la clase. ¿Qué presenta la coroides importante anatómicamente? Una estructura que se llama tapetum lucidum, que es una membrana fibrosa con tinte lumínico, que ya vamos a hablar de ella. ¿Qué es esa membrana fibrosa con tinte lumínico? Si uno le pudiera mirar el fondo del ojo del animal, vamos a ver que en su porción dorsal del fondo hay una zona de variados colores que a veces refleja la luz. Ustedes han visto a lo mejor, o si tienen la posibilidad de ver videos o de ver en directo un animal en el campo, o algún detalle, algún documental que hayan visto, o simplemente mirar en el campo, como les dije, un animal, si uno lo alumbrara, parece que ellos tienen luz en los ojos. Eso es porque la luz incide, choca contra determinadas partes que ya vamos a ver en la próxima diapo, y es como que se refleja la luz vuelve, ¿sí? Entonces es una zona avascular, celular en los carnívoros, fibrosa en rumiantes y caballos, que está entre los capilares y la red de vasos más grandes. Ese tapetum hace que los ojos de los animales brillen, parece que brillan, ¿sí? Los ojos del humano y del cerdo no tienen esta zona de tapetum, por lo tanto no producen ese efecto. Y se piensa que el tapetum es una adaptación al hábito nocturno, ¿sí? Porque se estimulan células receptoras sensibles a la luz y eso hace que le favorezca al animal la visión en la oscuridad. ¿Cuál es el mecanismo en realidad? Acá tenemos unos esquemas que los pueden mirar del DICE. Hay zonas que tienen tapetum y otras que no. Por ejemplo, les dice, la región A, acá hay dibujados células de la retina que son conos y bastones, ¿sí? Hay una región que no tiene tapetum, ¿sí? Esta es la coroides, estos son vasos sanguíneos de la coroides. Esta región no tendría el tapetum lucidum. Y esta región sí, por eso ustedes ven cómo la luz en la región del tapetum, viene la luz, atraviesa la retina, llega hasta las células del tapetum lucidum y vuelven a incidir en las células de conos y bastones. Por eso parece que el animal alumbra, ¿sí? En cambio, en esta zona donde no hay tapetum lucidum, directamente la luz es absorbida por el pigmento de la retina, ¿sí? Por eso volvemos a la foto. Esto es algo real, es un ojo cortado. Estos colores que ustedes ven acá, ¿qué están viendo acá? En realidad están viendo la retina, esos colores oscuros, esos pigmentos son de la retina, pero por transparencia veo detrás la coroides. Y justamente estos tonos azulados son la región del tapetum de la coroides. Entonces la luz viene por acá y entró por la córnea, pasa a cierta estructura que ya vamos a hablar, pasa por la retina, la atraviesa la retina, choca contra el tapetum y vuelve a rebotar, incidiendo de nuevo en células de la retina y parece que el animal alumbra. Es un mecanismo complejo que cualquier cosa les dejo otro material para que lo terminen de entender. ¿Qué es lo importante que les quede claro? Que el tapetum lucidum no es una estructura de la retina, sino de la coroides. Por eso, cuando lo clasificamos acá, vimos que el tapetum lucidum es una membrana fibrosa de la coroides, que está relacionado su función con la retina, pero es de la coroides. Bueno, acá lo tenemos al globo ocular con el abierto, ¿no es cierto? Esta parte es de la córnea y está cortado al medio para ver el polo, todo lo que sería polo posterior y todo está cortado, ¿no? Y ven ahí el tapetum lúcido. Bueno, vamos a proseguir con la última capa, que es la capa, no, perdón, con partes que nos faltaron de la capa media. Vimos solamente la coroides. Nos falta el cuerpo ciliar y el iris. El cuerpo ciliar es esta parte, ¿sí? Es la parte más gruesa de la zona del limbo esclerocorneal. En esta zona donde la esclerótica se unía con la córnea, más internamente se encuentra el cuerpo ciliar. Esto es parte, dijimos, de la túnica media. Entonces, el cuerpo ciliar
tiene a su vez procesos ciliares, que son como los dedos de una mano, procesos ciliares, unas fibras que se agarran, que se llaman fibras sonulares, y este cuerpo ciliar está lleno de vasos sanguíneos. Y también tiene músculo liso, dilatadores y constrictores ciliares que están inervados por el sistema nervioso parasimpático, es decir, no lo comanda la voluntad. Y el iris es una otra parte de la capa media. Ahí lo tenemos al iris, es esa zona. Esto recuerden siempre que este globo ocular tiene un corte sagital. No estamos viendo todo ese globo esférico, estamos viendo una parte nada más. Tiene un corte sagital. Entonces el iris lo vemos cortado, pero en realidad es algo circular, es el color del ojo, el iris. Es una parte más fina, más estrecha, está rostral al cristalino, que es la lente. Nos da el color del ojo, por lo tanto el iris, hay animales que están pigmentados y otros no, ¿sí? Los que menos pigmento tienen son los ojos de colores, un color turquesa, celeste, verde, tiene menos pigmento que un color marrón, ¿sí? Los animales, cuando ustedes lo miran de frente, van a ver todo un círculo de color, que es su color de ojo, le están viendo el iris. Y ven en el centro un punto negro, que en realidad parece un punto negro, es un agujero que es la pupila, ¿sí? Entonces, el iris me da el color del ojo. Tiene vasos sanguíneos y tiene músculo liso. Esos músculos tienen el esfínter y el dilatador de la pupila. Me deja un espacio en el centro que es, dijimos, la pupila. Y en el caso del caballo puede haber en la parte dorsal, sobre todo, gránulos del iris. Acá tienen la disposición de las fibras musculares del iris, van a determinar la forma de la pupila. Es decir, que internamente, relacionado con ese iris, dijimos que había músculos. Miren, no es lo mismo la pupila, la forma de ese agujerito central que tiene un gato, a la que tienen otros animales. Y no es lo mismo la pupila de un animal que recibió, por ejemplo, unas gotas para hacer dilatación de la pupila, a un animal que no está medicado, ¿sí? Eso lo van a ver en oftalmología, cuando tengan que revisar un animal, en el famoso fondo de ojo que se le hace a una persona, uno le pone unas gotitas de un colirio, ¿para qué? Para dilatar la pupila. Entonces ahí intervienen mecanismos, chicos, del simpático y parasimpático, que ustedes van a ver cuando usen materias más avanzadas. El animal en condiciones normales tiene una determinada abertura de la pupila. Si yo le pongo un líquido para que me la dilate a la pupila, se va a abrir este agujerito y ahí van a estar trabajando los músculos del iris, ¿sí? Este es el iris, el color del ojo que rodea a la pupila. Acá hay determinadas láminas para que lo vean a mayor aumento. Esta es la lente o cristalino. ¿Y qué hablamos recién? Teníamos la coroides, que era parte de esa capa media, pero cuando llegamos a rostral, ¿qué tenemos? El cuerpo ciliar o los procesos ciliares, habíamos hablado. Cuerpo ciliar con los procesos ciliares, esos procesos que tienen unas cuerdas, como cuerditas tendinosas muy finas, llamadas fibras sonulares. ¿Para qué están las fibras sonulares? Para agarrar el cristalino, ¿sí? Entonces, hay determinados mecanismos para la visión que estas cuerdas se tienen que relajar o tensionar dependiendo de la acomodación que hay que hacer del cristalino, que es la lente, que es el que en realidad está recibiendo los rayos de luz y tiene que acomodar para que esos rayos de luz pasen para atrás, incidan en la retina y bueno, tengamos la visión de cerca o de lejos. Se tiene que acomodar el cristalino, que es la lente, como la lente de unos anteojos, se tiene que acomodar para que el animal vea de cerca o vea de lejos, ¿sí? Se los digo de manera general. Y después tenemos en esta parte cortado el iris, que sería el color del ojo. Acá lo vemos en otra vista, también es un corte, acá tenemos el iris y estos son cortados los músculos del iris. Esfínter de la pupila también hay, dilatadores de la pupila. Y acá tenemos, vamos a ver otra figura. Acá tenemos el animal, acá esto es polo rostral y esto es caudal. Acá tenemos el iris, el cristalino, las fibras sonulares y los procesos ciliares. Todo parte, procesos ciliares, dijimos, coroides y el iris de la capa media.
Y acá tenemos los gránulos del iris del equino. Eso es una particularidad anatómica que solamente el caballo tiene desarrollado en su parte más dorsal, digamos, unos gránulos del iris. Eso es algo característico, le harían como una especie de visera para que el animal no se encandile. Bueno, es algo anatómico propio del caballo. Acá lo vemos, si pudiéramos mirar el iris, bien de frente, todo el color del ojo del ojo de un animal, le veríamos una especie de gránulos. Eso es normal, no es nada raro, sino que es normal para el caballo. Si lo pudiéramos mirar de atrás, veríamos al cristalino de esta forma, sostenido ese cristalino. Acá no se están viendo las fibras sonulares, pero sí se están viendo los procesos ciliares y forman como una especie de corona radiada. Por eso no es lo mismo mirar una foto en un corte sagital que mirar el ojo en forma completa, porque toda esta estructura en realidad son circulares. Y acá lo vemos de frente, estaríamos viendo en realidad la córnea, pero como la córnea es transparente, detrás de la córnea empiezan a verse estructuras. El cristalino también es transparente, entonces yo termino viendo en realidad el fondo del ojo. Más si lo pudiéramos mirar con un oftalmoscopio, ¿no? Bueno, pasamos a la última túnica, que es la túnica interno-retina. Mayormente tejido nervioso. Es la capa que más directamente tiene que ver con la visión. Es la capa más interna, que es la retina. Acá realmente se van a convertir los estímulos visuales en impulsos nerviosos, que van a poder ser interpretados por el cerebro. No es lo mismo mirar algo que interpretar lo que estoy mirando. Entonces tenemos la porción óptica, es la mayor parte de esa retina, tapizando a la coroides por dentro, ¿sí? Tapiza toda por dentro a la coroides, se le llama porción óptica de la retina. Es la que verdaderamente va a transformar las sensaciones luminosas en impulsos nerviosos. Pero me queda una parte rostral, que es la parte ciega, porción ciega de la retina. Esa tapiza por dentro al cuerpo ciliar y al iris, o sea, toda esta parte tapizando al cuerpo ciliar y al iris me queda la porción ciega. Y hay una zona que está entre ellas dos, entre la parte óptica y la ciega, que se llama ora serrata. Acá le llama ora ciliar, bueno, ora serrata en otros libros. Es el límite entre estas dos porciones. Y acá tenemos diferentes células. Bueno, acá tenemos la retina óptica, a su vez esto es más complicado. Esa retina óptica, que es donde se forman bien las sensaciones, se transforman las sensaciones luminosas en impulsos nerviosos, tiene un estrato externo, pigmentario, oscuro, que absorbe los rayos de luz, y una parte más interna, nerviosa, que es la que realmente tiene las células fotosensibles, que son los conos y bastones. Esos conos y bastones, no tenemos tiempo de hablar de ellos. Los bastones son principalmente células que tienen que ver con la visión en blanco y negro, y los conos con la visión en color, visión de día y visión nocturna. Eso los libros hablan un poquito, si quieren profundizar sería muy lindo que lo lean. Y también hay otros tipos de células en la retina que son ganglionares bipolares y células que van a ver ustedes en histología. ¿Qué va a pasar? Finalmente, todos estos axones, porque en realidad son neuronas, chicos, tienen un cuerpo, tienen un axón, tienen prolongaciones. Entonces, las prolongaciones de estas neuronas terminan formando los axones, el nervio óptico. Por eso es un nervio puramente sensitivo, se forma en la retina. Acá tienen, miren, todos los conos y bastones que están en esa retina. Ingresa la luz, acá ven este esquema, ingresa la luz pasa por una serie de estructuras que ya los vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase, pasa por medios refringentes la luz, incide, es decir, medios transparentes, incide en la retina, y en esa retina, acá tienen la luz, en esa retina, en esa retina dijimos que había distintos estratos, un externo pigmentario y un interno nervioso. De ese estrato interno nervioso se termina formando el nervio óptico, que ya lo vamos a ver en otra foto. Ese nervio óptico va a ir rumbo al encéfalo. Entonces acá lo tenemos, al nervio óptico se formó en la retina y es puramente sensitivo para ir rumbo al encéfalo.
Esto es un resumen del libro, así que lo dejo para que ustedes lo impriman. Simplemente nombrarles que hay una zona en la retina que se llama mácula, y esa mácula está encargada del enfoque de los objetos. Tiene una pequeña depresión, que es donde se enfoca, y la mácula en realidad es una zona que tiene mayor cantidad de conos y bastones. Esa zona es justamente donde enfoca más la luz. Acá la tenemos, la zona de la mácula. Si ustedes pudieran mirar un fondo de ojo, verían algo así, numerosos vasos sanguíneos y distintos colores, ¿sí? Ahí está el nervio óptico, que no es la misma zona donde sale el nervio óptico que donde enfoca mayormente la luz, ¿sí? Es muy complejo, chicos, y esto lo van a ver en semiología, cómo en realidad se forman las imágenes. Nosotros anatómicamente, bien, ¿cuáles son las tres capas del ojo? Túnica externa, túnica media y túnica interna. Hemos llegado hasta la túnica interna, que es la retina. No nos compliquemos tanto con la formación de imágenes, sino que quiero que aprendan que la retina tiene una parte ciega y una parte óptica. Y acá tienen, es muy bonita las imágenes que se ven de los fondos de ojo de los animales, porque tienen variados colores. Esto lo pueden mirar del DAIS y analizar las imágenes. Y acá tenemos justamente las capas, la capa pigmentaria externa con el A de la retina y toda la capa interna. Miren la cantidad de células nerviosas que tienen, hasta que los axones van a terminar formando el nervio óptico. Y estos son los conos y bastones, si lo pudieran mirar con un microscopio de alta potencia, porque realmente si no, no se ven. Estas células son los bastones y estos son los conos. Las cámaras del ojo. El ojo tiene tres cámaras importantes. Una cámara anterior, que está entre la córnea y el iris, una cámara posterior, esta, entre el iris y el cristalino, y una cámara vítrea caudal al cristalino, ¿sí? La cámara anterior y la cámara posterior están bañadas por un líquido que se llama humor acuoso, y la cámara vítrea está formada por un humor más gelatinoso, transparente también, que es el humor vítreo. Entonces, hay que estudiar las cámaras del ojo: cámara anterior, posterior y vítrea, que es la más grande. El humor vítreo está todo en esta parte y el humor acuoso en la cámara anterior y en la cámara posterior, que esta posterior es muy pequeña. Acá tenemos otro esquema, es un dibujo para que vean la cámara vítrea, la cámara anterior y la cámara posterior. La presión del humor acuoso va a mantener la curvatura normal de la córnea. Algo para nombrar: esta cámara vítrea tiene un humor constante. El humor vítreo es constante. Es un cuerpo gelatinoso, que si tuvieran la posibilidad de cortar un ojo de un cadáver, como hacemos en clase, ustedes verían que es como una gelatina, ¿sí? Constante. En cambio acá, cuando uno corta el ojo, chorrea un líquido filante que se pierde, que es el humor acuoso. Ese humor acuoso tiene una formación y un drenaje permanente. Si no drenara hacia los plexos venosos de la esclerótica, se acumularía y aumentaría la presión intraocular. El aumento de presión intraocular se llama glaucoma y es una patología grave. Entonces, hay una formación constante. Los procesos ciliares están formando humor acuoso que va a bañar la cámara posterior, pasa por la pupila a la cámara anterior. Hay toda una circulación de humor acuoso que quiero que lean del libro, y se termina reabsorbiendo por las venas de la esclerótica. Y la presencia de humor vítreo va a mantener en posición a la túnica interna o retina. No puede haber retracción de este humor vítreo, porque si no puede haber un desprendimiento de retina. Y acá tenemos para que ustedes analicen y cualquier cosa me la consulten, para que ustedes lean un poquito de la figura 9.5 y de la 9.12, cómo va a circular el humor acuoso. Volvemos a repetir entonces que el humor acuoso es un líquido ubicado en las cámaras anterior y posterior del globo del ojo. Acá les dejo las referencias para no repetir y hacerlo tan largo. La cámara anterior con sus límites y la cámara posterior, dijimos, más chiquita, entre el iris y el cristalino. ¿Qué importancia tiene el cristalino? Es una lente
es la lente biconvexa porque tiene una estructura como si fuera una pelota de rugby con dos caras convexas hacia afuera, entonces como un pequeño caramelo chiquitito de cristal, de esos caramelos duros. Así sería el cristalino. Pero el cristalino está formado por numerosas capas que lo van rodeando. Si lo pudiéramos ir como deshojando, parecería una cebolla, como todas las capas de la cebolla. Miren todas las partes que tendría un cristalino que no las tienen que conocer, pero miren el detalle que tiene. Tiene corteza, núcleo, fibras, todos estos nombres no los tienen que conocer. Simplemente saber dónde está ubicado. Si cortaran un globo ocular, ese es el cristalino. El cuerpo vítreo, esa es la gelatina que está caudal al cristalino. Estructura gelatinosa que ocupa la cámara vítrea. También hay distintos detalles para leer sobre el cuerpo vítreo. Hay una fosa hialoidea, membrana vítrea, estroma. Tampoco son nombres que tengan en el listado. Los vamos a ir viendo posteriormente. Esta cámara vítrea ocupa casi 3/4 partes del globo ocular. Vamos a pasar a hablar rápido de los anexos del ojo. Los anexos del ojo son las fascias, los músculos, los párpados, conjuntivas, aparato lagrimal. Y vamos a sintetizar las fascias. Tienen que leer de la periórbita. La periórbita es toda la parte externa. Vamos a volver un minuto. Todo esto, que es el globo ocular que estuvimos hablando, está alojado en la órbita. Y miren cómo hay un relleno, además del globo ocular, dijimos que son fascias que rodean a este ojo. ¿Ven eso amarillo? Es grasa, ¿sí? Los músculos están entre la grasa. Y también va a haber estructuras del aparato lagrimal. En esta parte, por ejemplo, se ve la glándula lagrimal. Las conjuntivas, ¿sí? Son una especie de mucosas que están por dentro de los párpados. Entonces, de las fases tienen que leer la periórbita, todas membranas. La periórbita es la masa externa que rodea el globo ocular, está ahí, es identificada. Y después tenemos fascias musculares, una fascia muscular superficial que rodea ciertos músculos como el elevador del párpado superior, y una fascia profunda que ya se mete y empieza a invaginarse entre los distintos músculos. Y hay un cuerpo adiposo de la órbita, hay dos tipos de cuerpo adiposo de grasa, uno que está por dentro de la periórbita y otro que está por fuera, llamado extraperiorbitario. Entonces, les dejo esta foto para que ustedes analicen y no hagamos tan larga la clase. Todo lo que está con el 15, por ejemplo, es grasa intraperiorbitaria, es grasa que está dentro de la periórbita. Y bueno, y van a ir analizando, por ejemplo, el 12 es la grasa que ya me queda por fuera de la periórbita. Entonces, todo eso que está ahí es la periórbita. Lo que está hacia afuera, grasa extraperiórbitaria. Y lo que está hacia adentro, grasa intraperiórbitaria. Bueno, y entre la grasa dijimos todos los músculos que tenemos que empezar a ver. Y eso que está amarillo es el nervio óptico, que está con el 9. Bueno, los músculos del globo ocular que tienen que leer, acá les dejo el listado, son varios, recto dorsal, acá tienen los numeritos, el recto dorsal que está con el 2, bueno, después tienen el recto ventral, acá lo tienen con el número 6, el recto medial y el recto lateral, y después tienen que analizar el oblicuo dorsal, que acá aparece con el número 1, hace como un giro, por eso oblicuo dorsal, tiene una tróclea, lean del libro qué significa esto, pasa por una estructura que se llama tróclea, que sostiene en esa parte al músculo, y tienen esa zona una vaina sinovial, y con el 7 tienen el oblicuo ventral. Son todos músculos, chicos, que se fijan, dijimos, en la esclerótica, y cada uno de ellos va a tirar y va a hacer mover el ojo de una determinada manera. No actúan de a uno, actúan a veces en conjunto. Tienen que saber el listado, todos los nombrecitos y qué nervio va a cada uno de ellos. Me está faltando uno que es el retractor del globo ocular, que los animales tienen bien desarrollado, que acá el retractor está con el número 3.
El retractor rodea, por eso lo tienen arriba también, porque en realidad va por arriba, va por el costado, va por abajo, porque rodea al nervio óptico. Si lo vemos de frente o lo vemos de atrás, estos son los distintos músculos. Por eso se llaman recto dorsal, recto ventral, recto lateral, recto medial, y los oblicuos están haciendo una especie de giro, ¿no? Bueno, acá les dejo las fotos para que ustedes analicen y saquen, hagan las láminas y pinten los distintos elementos. Y el 8, en este caso, lo vemos de atrás, es el nervio óptico. Y el 7 es muy grande, lo rodea, es el retractor del globo ocular. Este cuadro es el que tienen que estudiar. El tercer par craneano, que es el nervio oculomotor, inerva al recto dorsal, recto ventral, medial y oblicuo ventral. El sexto par, que es el abducente, inerva al recto lateral y al retractor del globo ocular. Bueno, el orbicular del ojo está dado por el séptimo porque en realidad es un músculo de la mímica, entonces se lo considera al facial. Pero me está faltando el cuarto par, que es el oblicuo dorsal, que lo inerva el nervio troclear. ¿Sí? Los números están bien, ustedes tienen que colocarle los nombres. Oculomotor el tercero. El sexto par es el abducente y el cuarto par es el oblicuo dorsal. A ese músculo va el nervio troclear. Bueno, pasando rápido a los párpados, hay un párpado superior y un párpado inferior. Los párpados tienen partes, una cara anterior, posterior, la hendidura, que es el orificio que dejan entre los dos, o abertura que se deja entre los dos párpados. Lean un poquito acerca de los ángulos, de las glándulas que tienen los párpados, glándulas ciliares y glándulas sebáceas. Tiene una especie de tarso o una especie de cartílago, los párpados no son blandos totalmente, tienen una estructura que los hace ser firmes, y esos tarsos están asociados con glándulas tarsales. Láminas para que ustedes impriman. Y quiero hablar un poquito de la conjuntiva. La conjuntiva es esa membrana que cuando uno va al médico, el médico a veces nos revisa el ojo y ustedes a los animales le van a tener que bajar el párpado inferior y ver de qué color tiene la conjuntiva, porque a veces uno lo revisa, el animal ha tenido un accidente y, por ejemplo, esa conjuntiva o esa membrana del ojo va a estar pálida. Si el animal a lo mejor sufre una hemorragia, va a estar pálida, ¿sí? Entonces, a nosotros en clínica es muy importante que le revisemos las conjuntivas a los animales. ¿Qué es la conjuntiva? Una delgada membrana mucosa que me recubre por dentro, acá en esa parte interna, los párpados. Y se refleja, quiere decir que gira y tapiza un poco también el globo ocular. Entonces, la conjuntiva palpebral es cuando tapiza el párpado y cuando gira y tapiza el globo ocular se llama conjuntiva vulvar. Entonces, esta parte sería la conjuntiva palpebral y acá en ese giro es la conjuntiva vulvar. El tercer párpado es algo que van a tener que leer del libro. Es un cartílago, tiene un cartílago interno en forma de T y está muy desarrollado el tercer párpado en los animales, ¿sí? Si ustedes miraran un ojo de frente, los animales, van a ver que en esta parte del ángulo medial del ojo hay una especie de párpado más, ¿sí? Que se llama tercer párpado. Tiene un cartílago, dijimos, en forma de T. Y a su vez, internamente hay una glándula asociada, que es la glándula del tercer párpado. Ese tercer párpado es de protección. Se ubica en el ángulo medial del ojo y tiene funciones de protección y tiene órganos lagrimales. Tiene un cartílago, tiene una membrana llamada nictitante. Y en realidad la membrana nictitante, algunos autores ya directamente lo toman como sinónimo de tercer párpado. Bueno, esta foto también se las dejo para que la impriman. Vamos a hablar del último tema, que es el aparato lagrimal. El aparato lagrimal lo tienen que conocer, tienen que hacer el recorrido desde que se forma la lágrima hasta que son expulsadas, por decir así, de la zona del ojo.
Lo más importante es la glándula lagrimal. La glándula lagrimal se ubica a dorso lateral y tiene conductillos excretores. Ella produce lágrimas, lo vuelca a una zona que no hablé, que se llama fornix conjuntival dorsal. Voy a volver un minutito porque me salté un tema que es el fornix conjuntival dorsal. En esta parte donde nosotros hablábamos que giraba la conjuntiva palpebral, gira para hacerse vulvar, a esta zona se le llama fornix conjuntival dorsal. Y a ese fornix es importante porque ahí vuelca las lágrimas, la glándula lagrimal. Hay un fornix también conjuntival, ese es el dorsal, y hay uno inferior también, que en el más inferior se usa a veces para poner las gotas de los colirios cuando hay que hacer un estudio. Entonces, el que es inferior se usa para gotitas, por decirlo así, y el que es superior vuelca la glándula lagrimal. Entonces, ahora sí, dicho eso, volvemos al aparato lagrimal. La glándula lagrimal, conductillos excretores, vuelcan al fornix conjuntival dorsal. Hay otras glándulas lagrimales accesorias, ¿sí? Acá tienen algunas, bueno, la glándula que está asociada con el tercer párpado, por ejemplo, la glándula del tercer párpado, la laguna lagrimal, ¿sí? ¿Dónde va a estar la laguna lagrimal? En realidad, estas lágrimas se vuelcan al fornix. Los párpados se cierran y se abren. ¿Qué pasa cuando los párpados se cierran y se abren? Están bañando con lágrimas toda la parte dorsal del ojo, ¿sí? Toda la parte del frente del ojo. Entonces, esos párpados distribuyen las lágrimas, hacen que las lágrimas se terminen acumulando en el ángulo medial del ojo. En este ángulo medial del ojo hay dos orificios, ¿sí? Que son los puntos lagrimales. Esos puntos lagrimales en realidad terminan las lágrimas metiéndose en esos puntitos y se forman en la zona de la laguna lagrimal, ¿sí? Acá la laguna lagrimal la tenemos en esta parte. Con el número 2 acá tenemos el centro de la laguna, que es la carúncula lagrimal. Después tenemos los puntos lagrimales. Se forman dos conductos que son los canalículos lagrimales y este abultamiento es el saco lagrimal, que se encuentra en el hueso lagrimal, que ustedes vieron en la anatomía 1, el hueso lagrimal. Y ese saco lagrimal después continúa con el conducto nasolagrimal, ¿por dónde circula el conducto nasolagrimal? Por el hueso maxilar. Va todo por dentro del hueso maxilar y termina a nivel del piso del vestíbulo nasal, que lo vimos en la clase pasada. Dijimos que en el vestíbulo de la nariz del caballo había un agujero en el piso, un agujero pequeño, que es donde terminaba el conducto nasolagrimal. Si yo pudiera poner, como se hace en clínica, una gotita de un elemento que fluoresce, que se llama fluoresceína, que es un verde flúor, lo pusiera en esta parte, ¿qué pasa? Tiene un determinado tiempo que ese color verde debe aparecer en la nariz del animal. ¿Por qué? Porque se absorbió ese líquido por los puntos lagrimales, pasó por los canalículos, llegó al saco lagrimal, lo conduce el conducto nasolagrimal y aparece en la nariz, ¿sí? Si está destapado y todavía impermeable la vía, tiene que aparecer tranquilamente el color verde en la punta de la nariz. Entonces, este aparato lagrimal, chicos, lo tienen que estudiar en detalle, desde que se forma la lágrima hasta donde desemboca el conducto nasolagrimal. Bueno, distintas láminas, se las dejo, así podemos terminar con uno de los últimos temas, que es la irrigación del ojo. El ojo está irrigado principalmente por la arteria que yo les marqué con el número 3, que es la arteria oftálmica externa, que ella es rama de la arteria maxilar. Y acá dejo para que ustedes analicen el patrón luego que se empieza a complicar, pero por el momento digamos que la arteria más importante que llega al ojo es la arteria oftálmica externa. Y esto es un esquema para que ustedes busquen en la página 299 del DAIS, está explicado. Y hay una pregunta en la guía que dice el recorrido desde globo ocular. El globo ocular después sale el nervio óptico, hace un cruce de vías a nivel del quiasma óptico y después sigan un poquito el camino. Miren con el número 4,
tienen el tracto óptico y a qué lugar del encéfalo están llegando esas vías. Cuando yo corrija la guía, les voy a explicar un poquito más desde el nervio óptico hasta que llega al encéfalo la información. Entonces, bueno, hemos concluido la clase de hoy. Las páginas donde pueden leer más en detalle estos temas desde las 3:32 a las 3:46 del capítulo de DICE, donde habla del ojo. Así que bueno, esto es todo y la próxima clase ya estaremos hablando del tema de oído.